la actividad en el occipital. Bueno, de todas formas, es imposible sacar conclusiones definitivas a partir de un solo estudio que ni siquiera ha sido, no ha sido replicado por el momento. Bien, quizás sea más interesante y desde luego ha ocupado más cantidad de investigación el estudio de las sugestiones específicas. Es decir, la idea es, vamos a utilizar una sugestión que altere la experiencia subjetiva de los sujetos en algo muy específico. Y vamos a comprobar si esa alteración en la experiencia va acompañada de cambios específicos en la activación cerebral. Bien. La primera serie de estudios que se realizaron tenían como objetivo estudiar la influencia de la hipnosis o de las cuestiones hipnóticas en la percepción del dolor. ¿De acuerdo? Bien. La percepción del dolor está mediada por un número considerable de estructuras cerebrales. Es una experiencia compleja y está dedicadas a ello. Hay un buen número de regiones cerebrales. Básicamente, en esta matriz de regiones cerebrales implicadas en la percepción del dolor podríamos distinguir dos grupos. Unas que están implicadas en la percepción de los aspectos sensoriales del dolor, son las que nos permiten describir las características físicas del dolor, su localización, su intensidad, etcétera, etcétera. Mientras que otras están encargadas o parecen encargadas de procesar los aspectos afectivos del dolor, es decir, el nivel de desagrado que realmente el dolor nos produce. Entre ellas, entre las que procesan los aspectos puramente sensoriales, estarían la corteza somatosensorial primaria, la S1 y S2, son las cortezas somatosensoriales, y entre las que procesan la información o procesan los aspectos afectivos del dolor, tenemos la corteza prefrontal y el giro cingulado anterior. Os recuerdo que el giro cingulado anterior es muy grande. El hecho de que esté implicado en el dolor y también esté implicado en la hipnosis no implica que sea la misma zona del giro cingulado anterior. Bien, en el primer estudio, Reinville, las sugestiones que utilizaron estaban encaminadas simplemente a modificar la experiencia afectiva del dolor. Estaban encaminadas a aumentar o a disminuir la sensación de desagrado producida por el dolor, pero en ningún momento a eliminarlo. Bien, lo que veis aquí es como, ya sea que le sugiramos a los sujetos que el desagrado producido por el estímulo doloroso va a aumentar o va a disminuir, en la corteza somatosensorial no hay diferencias entre las dos situaciones. ¿De acuerdo? Sin embargo, en el giro cingulado anterior, en la zona que procesa el nivel de desagrado del dolor, sí hay diferencias. Esta es la activación cuando le sugerimos a los sujetos que van a sentir mucho más desagrado, que el dolor va a ser mucho más desagradable. Y esta, cuando les decimos que el dolor va a ser mucho menos desagradable, que lo van a poder soportar mucho mejor. Y en las dos situaciones hay una diferencia clara en la actividad del cingulado anterior. En un experimento posterior hicieron exactamente lo contrario. No intentaron modificar el componente afectivo de la experiencia del dolor, sino el componente puramente sensorial. ¿De acuerdo? Y aquí, entonces, lo que encontramos es exactamente lo contrario. En la corteza somatosensorial primaria, lo que observamos es como cuando las sugestiones son de que aumenta la intensidad del dolor, aumenta la actividad, cuando sugerimos que disminuya, y aquí tenemos la diferencia entre las dos situaciones. Mientras que en el giro cingulado anterior,
estas sugestiones para aumentar o disminuir la intensidad del dolor no tienen efecto. De hecho, no hay diferencia entre las dos situaciones. Por lo tanto, vemos que las sugestiones hipnóticas para alterar una experiencia perceptiva tienen un efecto muy específico sobre las áreas cerebrales que procesan ese aspecto de la información. Bien, después del experimento de los experimentos de Reinville sobre el dolor, se realizaron experimentos relacionados con otras modalidades sensoriales. Por resumir un poco, os comento aquí por encima dos de estos estudios. Uno es sobre el procesamiento del color. Aquí los sujetos tenían, se les sugería que un estímulo que era una serie de cuadros grises los viesen en color, o unos cuadros coloreados los viesen en blanco y negro. ¿De acuerdo? Se trataba de aumentar o disminuir la percepción del color. Y estas sugestiones se acompañaron también de descensos o aumentos en un área que está específicamente relacionada con el procesamiento del color, en el giro fusiforme, en la zona donde se unen el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. Bien, Shetland y colaboradores emplearon una sugestión de alucinación auditiva, es decir, los sujetos tenían que alucinar la voz. Y compararon qué es lo que ocurría cuando los sujetos estaban alucinando la voz, cuando los sujetos estaban realmente oyendo la voz, o cuando a los sujetos se les pedía simplemente que imaginasen que oían una voz. Y encontraron, esto era lo que buscaban zonas donde la activación fuese igual, el nivel de actividad fuese igual cuando los sujetos realmente oían la voz y cuando la alucinaban. Y encontraron esto también en el giro cingulado anterior derecho. Voy a pararle ahora y terminar ya. En una serie de estudios bastante recientes que utilizan un fenómeno que probablemente todos conocéis, que es el efecto Stroop. ¿De acuerdo? Bien, ya sabéis en qué consiste el efecto Stroop. Cuando leemos, cuando nos piden que identifiquemos, que nombremos la tinta en la que está escrita una palabra, si esa palabra es el nombre de un color, entonces pueden ocurrir dos cosas. Si el nombre del color coincide con el nombre de la tinta, nuestra respuesta es muy rápida. Si no coincide, nuestra respuesta es más lenta. ¿De acuerdo? Entonces, en una tarea de Stroop tenemos estímulos congruentes cuando el nombre y el color de la tinta coinciden, incongruentes cuando no coinciden, y neutros cuando las palabras no son nombres de color o son simplemente cadenas de letras. Y el efecto Stroop se define como la diferencia entre el tipo de reacción para estímulos incongruentes menos para estímulos congruentes. Bien. Aquí la sugestión que utilizaban con los sujetos era, se les sugería que ante una señal lo que iban a ver en la pantalla ya no serían letras, sino serían algún tipo de signos, garabatos, signos sin sentido. Sí, signos sin sentido. Esa era la sugestión. Que a partir de que se presentase cierta señal, lo que iban a ver en la pantalla ya no iban a ser palabras, sino que iban a ser simplemente líneas, signos sin ningún sentido. La idea es, si los sujetos no ven palabras, deberíamos, el efecto Stroop debería disminuir o incluso desaparecer.
Bien, aquí